Finalmente vamos a hacer la última sesión asincrónica, por decirlo así, y esta tiene que ver con el último segmento del bloque 2, que se refiere a bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad muy difícil, me parece a mí, quizá como neumólogo pediatra, creo que es una de las enfermedades en donde todavía tenemos mucho por aprender y por eso siempre venimos diciendo que posiblemente más adelante, como tal, ya ni siquiera exista la palabra bronquiolitis para ser definida. Aparecen cada vez más grupos de enfermedades que se engloban dentro de bronquiolitis, lo que llamamos fenotipos, genotipos, en donde intervienen pues, el medio ambiente, la genética, la epigenética, en fin, y se van definiendo como en conglomerados que cada vez van acercando a la enfermedad a grupos para darles mejor atención. Sin embargo, en este momento todavía seguimos considerando que es la infección del tracto respiratorio inferior caracterizada por la obstrucción de la pequeña vía aérea, causada por inflamación, edema y necrosis epitelial y una gran producción de moco. Es una de las características que se presenta como un primer episodio de sibilancias antes de los 12 meses de edad y eventualmente hasta los 24 meses. Yo en el glosario ya les había dado una definición un tantico más sencilla, si me perdonan la expresión, pero esta es una definición de guías de bronquiolitis que ha sido universalmente aceptada. Pero también encontramos otra definición de la Academia Americana de Pediatría, que me parece mucho más aproximada a la que yo les presentaba en el glosario. Es una constelación de signos y síntomas que ocurren en niños menores de 2 años con prodromos de infección del tracto respiratorio superior, seguidos por un esfuerzo respiratorio progresivo y sibilancias, y se excluyen los niños con sibilancias recurrentes. Esa es una característica que también se las manifestaba en la charla introductoria de generalidades, en donde AYEPI habla de sibilancia recurrente para diferenciar de bronquiolitis, en donde, como ya les dije, sibilancia recurrente casi que siempre en pediatría se trata de un asma. En bronquiolitis, entonces, hay que tener en cuenta algunos aspectos epidemiológicos, y es que es la infección respiratoria baja más frecuente en niños menores de 1 año, que suele tener comportamiento estacional, es decir, relacionado con los picos de mayor pluviosidad o en las zonas en donde existen las estaciones, en el otoño y en el invierno, tienen con más frecuencia la presentación de la bronquiolitis. La hospitalización aumenta en la medida en que el niño es menor de 1 año, en la medida en que el niño es menor de 6 meses, y si es menor de 3 meses, pues muchísimo más, y puede llegar a llevar a los niños hasta en un 3% de la unidad de cuidado intensivo, y puede morir el 1% de ellos, y sobre todo aquellos que son menores de 1 año. Hay factores de riesgo para desarrollar bronquiolitis. La época epidémica, obviamente, si un niño se pone en contacto con otro que tiene una infección respiratoria, pues puede hacer una bronquiolitis. No se sabe por qué algunos niños hacen simplemente un resfriado común y otros hacen afectación de la pequeña vía aérea. Y pues sí se sabe que es peor en menores de 1 año y que hay, como vamos a ver, algunas condiciones que hacen que les dé más mal, o que les dé más severo, perdón, es mejor la expresión. Hermanos mayores compartiendo una habitación, es decir, hacinamiento, lo que permite fácilmente la diseminación de la enfermedad. Es viral la mayoría de las veces. Hablando de bronquiolitis, hablamos de bronquiolitis viral. Hay bronquiolitis bacterianas, pero eso es tema de otro capítulo. Asistencia a guarderías y hacinamiento, bajo peso al nacer y falta de lactancia materna, y hábito fumador de los padres. Miren que son todos los factores de riesgo que también en la charla de generalidades yo les describía como factores de riesgo para morbimortalidad e incluso mortalidad en los niños. Hay factores de riesgo que son inherentes al niño mismo, es decir, al hospedero, y es la edad menor a 3 meses, el hecho de haber sido prematuros, el hecho de tener cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, algunas enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística o la displasia broncopulmonar, que es aquella enfermedad que se produce en los niños que han sido prematuros y que son dependientes de oxígeno,
las enfermedades metabólicas y neuromusculares, por razones obvias, y enfermedades metabólicas también que hacen que estos niños tengan más riesgos de hacer enfermedades más serias. La bronquiolitis también tiene factores de riesgo que son inherentes al medio ambiente, ya no solamente a los hospederos, sino también al medio ambiente. Insistimos de nuevo en el tabaco y en algunos derivados, y ahora en el vapeo. Yo dije también hace un rato, en otra de las exposiciones, que nos quieren meter gato por liebre, diciendo que es una forma de ayudar a disminuir a las personas que fuman para que dejen de fumar. De pronto, lo que estamos viendo es que los niños están desde muy temprano viendo el vapeo como una opción para exhalar vapores, y esos vapores después se pueden reemplazar por otras sustancias como el cigarrillo, y ni qué decir de otras sustancias, y no quiero controvertir aquí, pero creo que es muy importante que lo tengamos en mente. La malnutrición y el hacinamiento. Malnutrición incluye lo que hoy día se llama hambre oculta, incluye desnutrición e incluye obesidad. Hambre oculta con malos hábitos de alimentación, con malos aportes proteicos-calóricos. En fin, es muy importante que los niños tengan también buenas valoraciones nutricionales para disminuir el riesgo de infección respiratoria y mucho más bronquiolitis. La etiología, como ya hemos dicho, principalmente viral, y también hemos remarcado que el virus sincitial respiratorio es el más importante en todos los casos. Está describiéndose ahora cada vez más el rinovirus. El adenovirus se asocia más con bronquiolitis obliterante, y especialmente el adenovirus tipo 3 y otros virus como el metanemovirus, el bocavirus, el parainfluenza virus, los coronavirus. Incluso no sabemos si el SARS-CoV-2 COVID-19 se va a ver implicado en bronquiolitis en niños. Al menos el SARS-CoV-1 ya se ha descrito claramente, y otros tipos de coronavirus diferentes a los SARS-CoV también ya se han descrito en bronquiolitis. Y el virus influenza, que también ya lo dije en alguna oportunidad, produce bronquiolitis. Y nos gusta utilizar escalas de clasificación de severidad. Recuerden que para CRUP hablamos de la escala de Westley o escala de Westley modificado, que hablamos para neumonía del score o puntaje de Kaplan-Meier, para hablar de clasificación radiológica y diferenciar de pronto entre viral y bacteriano, algo aproximado. También hablamos del score o el puntaje de definición de neumonía bacteriana, pues se describió en la respectiva sesión. Y ahora vamos a hablar de la escala de Wood-Downes modificada, que se basa en parámetros como saturación de oxígeno, murmullo vesicular, sibilancias expiratorias, musculatura accesoria y función cerebral, para hablar de severidad. Y clasifica en puntajes entre 0, 0.5, 1 y 2, y puede ir entre de leves de 0 hasta severos de 8, pasando por leve, moderado y severo. Y pues si tiene, por ejemplo, una saturación mayor o igual al 95% en el aire ambiente, pues 0, pero si la tiene menor del 85%, 2 puntos, con una fracción inspirada al punto 21, es decir, al medio ambiente. Y el murmullo vesicular, que se oiga discretamente desigual, disminuido o marcadamente desigual, pues se dan unos puntajes. Igualmente las sibilancias, si son leves, moderadas o intensas, si el uso de músculos accesorios, es decir, presencia de tiraje, es leve, moderado, máximo o severo, y si la función cerebral está normal o está marcadamente deprimido o está muy agitado, pues dan puntuaciones diferentes, y según lo obtenido, se habla de severidad. Y según IEPI, nosotros podemos clasificar la bronquiolitis. Yo ya les mostré en el primer bloque, o tal vez en la sesión que grabamos de IEPI y clasificación de bronquiolitis, esta diapositiva, pero la voy a resaltar nuevamente. Bronquiolitis se define como el primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años con cuadro gripal precediendo usualmente 2 o 3 días antes, pero no tiene tiraje, no tiene taquipnea, la saturación es normal, tiene más de 3 meses de edad y no tuvo prematurez. En cambio, la bronquiolitis grave tiene la misma condición clínica, pero con presencia de uno o más tiraje, taquipnea, saturación de oxígeno menor del 92%, edad menor de 3 meses, menor de 6 meses si ha sido prematuro,
y si hace apneas, pues no hay discusión. Toda patología respiratoria o cualquier patología que tenga apneas, pues eso es una urgencia inmediata. Y para el diagnóstico, pues se ha querido hablar y esta charla la hemos venido siempre trabajando mucho con mi querida colega, la doctora Olivia Cala, en donde tratamos de mirar medicina basada en la evidencia y la utilidad de las intervenciones para el diagnóstico en bronquiolitis. Y no se vayan a desilusionar con los que vamos a mostrar al final, pero realmente, por eso decía yo que esta bronquiolitis viene cambiando mucho en cuanto a la forma de enfocarla y pues tenemos que ir precisando cada vez más a cuál de ellas nos vamos a enfrentar para hacer tratamientos específicos y hacer búsquedas más específicas. Entonces, sabemos que el cuadro hemático tiene poca utilidad como ayuda diagnóstica o como guía terapéutica, es decir, pueden tener neutrofilia, pueden tener leucocitosis y puede ser simplemente una bronquiolitis por adenovirus o por virus sincicial respiratorio, o podría ser que tienen una sobreinfección. Entonces, la evidencia es moderada con una recomendación débil sobre el uso del cuadro hemático. Lo mismo sucede con la detección del virus. La detección del virus puede ser muy importante por reacción en cadena polimerasa si nosotros queremos hacer políticas de salud pública. Por ejemplo, sería terrible tener un niño con bronquiolitis con virus sincicial respiratorio en una unidad de cuidado intensivo neonatal y no saberlo. Entonces, saberlo nos permite medidas de aislamiento, nos permite utilizar el palivizumab como un medicamento anticuerpo monoclonal preventivo para evitar la bronquiolitis por virus sincicial respiratorio en ese grupo de niños, sobre todo los prematuros y los que tienen factores de riesgo que ya hemos enunciado y que con esta medicación biológica podemos en gran parte evitar que les vaya a dar o atenuar la presentación, como ya ha sido claramente demostrado. Conocer la causa, pues rara vez causa cambios en el tratamiento o los desenlaces, pero sí como política de medida epidemiológica que ya mencioné. Y además de eso, es muy importante que estos niños, entonces, y de nuevo resalto, se aíslen cuando demostremos que tienen virus sincicial respiratorio y están hospitalizados porque podrían generar francas epidemias intrahospitalarias. La radiografía de tórax también no ha demostrado ser útil para tomar definiciones en el manejo de los pacientes. Nosotros les pedimos a aquellos pacientes que se hospitalizan porque tienen algún grado de severidad y porque queremos descartar que no tengan complicaciones como por ejemplo una atelectasia. No es inusual que el niño con bronquiolitis tenga atelectasias importantes porque como ya dijimos, una de las características es que tengan tapones de moco importantes y eso facilita que haya colapso por tapón de moco de un segmento o de un lóbulo pulmonar. Eso se llama atelectasia. Ustedes lo saben, pero pues me excusan que se lo recuerde. Y además de eso, no discrimina entre una bronquiolitis y otra infección respiratoria baja como una bronconeumonía o una neumonía. En cambio, sí nos puede ayudar a ver si hay complicaciones. Una de ellas, ya dije, una atelectasia. Otra podría ser escape de aire, porque a veces se puede acompañar de un neumotórax o un neumomediastino a la bronquiolitis. O también, si sospechamos que hay sobreinfección y complicaciones asociadas a sobreinfección, como un derrame pleural, pues podemos pedirla. No que se haga rutinariamente y sobre todo si el paciente lo vamos a definir ambulatorio, bueno, tiene mucha utilidad el uso de una radiografía de tórax. También hay otras medidas como la saturación de oxígeno. Esa sí que nos va a ayudar. La calidad de la evidencia, en cambio, sí es moderada con una recomendación fuerte. Miren que las anteriores la evidencia era una recomendación débil. Aquí, pues obviamente nos interesa saber cómo está la oxigenación del paciente. Recuerden que la oxigenación es una de las claves para definir lo que vimos en esta tablita. Saturación de oxígeno menor del 92%, bronquiolitis grave. Entonces, de allí que la medición de la oxigenación mediante la saturación de oximetría, en la oximetría de pulso, pues sea muy importante. Nos puede ayudar a definir si el paciente se va a ambulatorio o se maneja hospitalario, nos puede ayudar a definir cómo va mejorando el paciente, nos puede ayudar a definir si se requieren otras medidas diferentes de oxígeno a la cánula nasal, como una cánula nasal de alto flujo, que es una de las terapéuticas que hoy día ha sido invocada como de las más efectivas para evitar que un paciente vaya a ventilación mecánica y a cuidado intensivo. Entonces, pues,
debemos tener el oxímetro de pulso como uno de nuestros aliados para evaluar a estos niños. Hay criterios de hospitalización. Los pacientes de cualquier edad que tengan taquipnea o cualquier grado de dificultad respiratoria. Los niños menores de 6 meses que rechacen parcial o totalmente la vía oral. Si hay historia de apnea o cianosis, no hay duda. El niño de cualquier edad con algún grado de deshidratación, el niño menor de 2 meses, el niño en condiciones que impliquen alto riesgo, como cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica de cualquier naturaleza, entre ellos la displasia broncopulmonar, los niños portadores de inmunodeficiencias. Aquí resalto el menor de 2 meses. Algunos autores dicen que los menores de 3 meses y otros dicen incluso que los menores de 6 meses y sobre todo si han sido prematuros deberían estar hospitalizados. En el tratamiento, las medidas de soporte también son las más importantes y también vamos a mostrar con medicina basada en la evidencia que todo o mucho de lo que se haga en bronquiolitis no sirve a menos que vayamos definiendo claramente los fenotipos de los que se tratan. Por ejemplo, nos referimos a fenotipos que pueden tener una evolución hacia asma posteriormente, sobre todo aquellos que han tenido bronquiolitis por rinovirus y que tienen algún índice predictor de asma que podría sugerir que vayan a ser asmáticos. Ellos pueden favorecerse de corticoides, pueden favorecerse de broncodilatadores, pero habrá algún grupo de pacientes que no se favorecen de ellos y se favorecen de algunos macrólidos, sin embargo eso todavía no está bien estandarizado, o habrá otro grupo de pacientes en donde lo vital, y como en todos los grupos de pacientes, es la oxigenoterapia y no otras medidas. Muy rara vez se requieren antibióticos a menos que se sospeche una sobreinfección. Y como está dicho aquí en el segundo recuadro, ninguna medida farmacológica ha mostrado cambiar significativamente el curso natural de la enfermedad. Algunos pueden prevenir complicaciones y mejorar el estado de comodidad del paciente. Entonces, la hidratación y la nutrición son muy importantes. La desobstrucción de la vía aérea superior, perdón, con líquidos basales vamos a manejarlos prudentemente para mantener hidratados a los pacientes, sobre todo porque ya hablamos de la secreción inapropiada de hormona antidiurética y si abusamos de líquidos podríamos generar un edema pulmonar. Si reciben la vía oral, démoselos por vía oral y si no, pues por vía parenteral o incluso por sonda nasoorogástrica. Recordar, como ya dije, la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y en la desobstrucción de la vía aérea superior es muy importante y sobre todo en lactantes, que son respiradores nasales, lo he dicho muchas veces en estas sesiones, y eso se suele hacer mejor antes de la ingesta y de la terapia inhalatoria para optimizar la alimentación y evitar los atoros, porque se imaginen la nariz tapada y uno con un tetero, usualmente un lactante o algo por la boca, pues se atoran y se pueden broncoaspirar, o si le vamos a colocar puff o alguna nebulización que decidamos colocar, pues no van a inhalar adecuadamente los medicamentos. No utilizar descongestionantes, antihistamínicos o vasoconstrictores tópicos. Solamente en algunas razones de narices muy obstruidas y en casos muy seleccionados. Yo ya había mencionado el truquito de la oximetazolina, no quiero que se lo aprendan de rutina, pero en algunos casos unos 2 días y máximo 2, 3 veces al día pueden funcionar unas goticas de dicho medicamento para desobstruir fosas nasales, pero con suero fisiológico en primer lugar es lo mejor. El oxígeno, importantísimo, ya lo dijimos, mire que resalté aquí la cánula de alto flujo, que ha sido muy importante, como ya dije, para evitar el cuidado intensivo y las complicaciones de los niños con bronquiolitis, y tener en cuenta que el nivel de saturación depende de la altitud en donde esté ubicado el paciente. Aquí en Bucaramanga, 92% es una buena saturación, idealmente 95%, pero por ejemplo en la altura de Bogotá hasta 90% es aceptable, y si estamos a nivel del mar, 95% definitivamente, aunque 92% se acepta en todos los casos. La terapia respiratoria no se debe realizar rutinariamente, solo en algunos casos, por ejemplo, con atelectasias muy importantes, pero siempre monitoreando al paciente, que puede empeorar con maniobra de terapia respiratoria. Y la monitoría, pues es clínica, con score clínico y además de eso, escultatoriamente y adicionalmente con la medición de la saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso. El tratamiento con beta-2 agonistas como el salbutamol es controversial, no se utiliza rutinariamente en la bronquiolitis, se sugiere hacer un tratamiento de prueba inicial y si el paciente responde, pues se le sigue aplicando los puff o las nebulizaciones y recuerden que en época del COVID, cuanto menos nebulicemos mejor, no quiere decir que
vayamos a nebulizar el coronavirus, pero sí podemos diseminar el virus en un paciente que puede tener infección respiratoria por COVID y hacer una micronebulización y facilita la diseminación de partículas. También ha mostrado que el paciente mejora clínicamente si nosotros vamos a tener de pronto más adelante un niño que vaya a ser asmático o atopía respiratoria, podría funcionar el beta 2, pero por eso tenemos que hacer un tratamiento de prueba en algunos casos y empezar a definir fenotipos, como ya lo dije anteriormente. Puede ser razonable entonces utilizarlos evaluando eficacia clínica y si no responden, pues los suspendemos, pero eso sí, suspenderlos. La adrenalina nebulizada prometió ser un gran medicamento, se utiliza en muchos sitios todavía como gran cosa porque tiene un efecto broncodilatador y vasoconstrictor, puede aliviar la obstrucción y puede ser una opción de rescate, pero en enfermedad severa, es decir, en aquel paciente que ya se hospitaliza. No usar rutinariamente, mucho menos en los servicios de urgencias, porque sé de varios servicios de urgencias en donde se coloca la adrenalina nebulizada y no se ha demostrado que sea efectiva básicamente para estos pacientes, y no solamente cuando vamos a rescatar enfermedades severas. Igualmente sucede con solución salina hipertónica entre el 3 al 5%, que induce un flujo osmótico dentro de la capa de moco, que rompe enlaces iónicos del moco, disminuyendo su elasticidad y viscosidad, y por lo tanto estimula el movimiento mucociliar con liberación de prostaglandina 2. Esas son las teorías por las cuales se cree que funciona. Además de eso, también se cree que hay que utilizar en aquellos pacientes en donde va a hospitalizarse y de pronto se puede disminuir la posibilidad de hospitalización. Entonces, la solución salina hipertónica en los que se va a hospitalizar disminuye posiblemente la hospitalización, la solución con adrenalina nebulizada en aquellos pacientes en donde hay más posibilidad de que vayan a cuidado intensivo, y el tratamiento con corticoides sistémicos definitivamente posiblemente sirva si tenemos un paciente que tiene una bronquiolitis por rinovirus y que creamos que después va a tener una asma, pero pues eso se está definiendo cada vez más por los fenotipos de los que venimos hablando de bronquiolitis, y por eso yo les digo, y mi colega, la cito nuevamente, la doctora Carla ha dicho, es posible que ya después no hablemos de bronquiolitis, sino de una enfermedad de la pequeña vía aérea que se caracteriza por que la produjo un rinovirus y tiene estas manifestaciones clínicas, entonces tratemos con esto. La otra tiene más características inflamatorias neutrofílicas, entonces tratemos con esto. La otra tiene menos posibilidades de que responda a las dos anteriores, entonces tratemos con esto. Entonces, ello no lo vamos a citar mucho en esta conferencia, pero les dejo ahí esa apertura para que sus mentes estén dispuestas a escuchar en los próximos años sobre cambios notorios con respecto a la bronquiolitis. La asistencia ventilatoria es a lo que no queremos llegar, pero algunos pacientes necesitarán ayudarles con respiración artificial, pero hoy día, antes de llegar a la asistencia ventilatoria, por favor, tengamos resistencia y hagamos el uso del CPAP, utilicemos ventilación no invasiva o empleemos el oxígeno con cánula de alto flujo, como ya hemos citado en ocasiones anteriores. En resumen, las intervenciones en bronquiolitis tienen que ver con medidas de soporte general y ventilatorio, incluyendo una asistencia ventilatoria en los casos severos. Se puede utilizar en algunos casos más severos y con posible efectividad, y eso sí, discutiéndolo y haciendo hasta junta médica, surfactante, Heliox. La ribavirina nebulizada definitivamente no mostró servir para nada, y con posible efectividad algunos broncodilatadores nebulizados o inhalados, sobre todo en algunos fenotipos, como ya hemos venido repasando. Solución salina hipertónica, ahí interrogado. Epinefrina, como ya lo mencioné, y esteroide más broncodilatador también con precauciones. Entonces, lo que nos queda siempre es prevenir. ¿Y en quiénes prevenimos más? En algunos pacientes con factores de riesgo prematuros, displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas, de pronto inmunodeficiencia, fibrosis quística, que cumplen unos requerimientos para darles palivizumab, que son anticuerpos monoclonales contra virus y sitial respiratorio, evitar la exposición al humo del cigarrillo, usar guías de manejo y que cada vez tengan mejores evidencias, que van a aparecer, unas veces aparecen y las otras veces se van,
pero cada vez estamos más cerca a tener fenotipos en donde vamos a dar tratamientos muy individualizados, lo que hoy día se llama la medicina de alta precisión. Lavado de manos, educación y restricción de contactos. Muy importante. En conclusión, es una infección frecuente en la infancia. El virus sincitial respiratorio es el agente etiológico principal. El diagnóstico es clínico. Las investigaciones de laboratorio tienen papel limitado. El manejo primario incluye medidas de soporte general y ventilatorio, oxígeno, alimentación, hidratación, desobstrucción de fosas nasales, escoger en casos muy seleccionados algunos medicamentos, además de eso, algunas maniobras de terapia respiratoria muy selectivas también, y finalmente, en algunos casos, definir si vamos a utilizar broncodilatador, ciclo corto de esteroides, palivizumab, considerado como inmunoprofilaxis pasiva en algunos pacientes de alto riesgo y sobre todo antes de la estación por virus sincitial respiratorio. Es decir, la tendencia es, como ya dije, medicina de alta precisión, individualizando manejos. Existen fenotipos diferentes que requieren de esta gran selectividad en el tratamiento y este es el espectro de las sibilancias recurrentes del lactante que posiblemente nos van a ir a hacer cambiar la visión de estos niños posteriormente. Entonces, aquí están los enlaces. Hay un videito muy bonito sobre signos de alarma en la bronquiolitis, un PDF de bronquiolitis aguda. Seguimos la evidencia científica para que vean que todo lo que le mencionaba sobre la evidencia en el diagnóstico y tratamiento, pues tiene mucha controversia y ustedes pueden encontrar hoy día un artículo a favor y mañana lo que era a favor está en contra. Pues bueno, eso es la medicina dinámica y esta enfermedad sí que es dinámica y en ella estamos aprendiendo mucho. Y para dejar entonces mejores ideas y más refuerzos en esta patología, pues tenemos un caso clínico de una niña, Laura, de 8 meses, acompañada por su mamá Daniela de Bucaramanga. Consultaron porque tiene moquera y fiebre y se me está ahogando. La mamá dice que llegó a urgencias porque inició hace una semana con rinorrea hialina, fiebre hasta 38,5 durante 3 días, tos emetizante y ahora la nota con ahogo, disminución de la ingesta. Hace 3 días su pediatra fue consultado y le indicó nebulizaciones con salbutamol 2 por día y cetiricina, pero la trajo porque no mejoraba. Dentro de los antecedentes, fue producto de un primer embarazo en una mamá de 20 años. Su embarazo cursó con leucorrea en el tercer trimestre, con una ruptura prolongada de membranas de 20 horas. Le colocaron una dosis de betametasona a la mamá como maduración pulmonar para la bebé y fue necesario practicar cesárea a las 32 semanas, es decir, fue prematura. Se obtuvo una recién nacida con un Agbar de 6, 10 y 9, 10 a los 5 minutos, un Silverman de 5,0 con peso 1.900 gramos, talla de 45 centímetros, perímetro cefálico de 30 centímetros, con un diagnóstico de neumonía connatal, riesgo de enfermedad de membrana hialina. Se trasladó entonces a unidad de cuidado intensivo neonatal, se colocó oxígeno con OxyHood al 60%. En esa época no estaba como tan de boga y que ya hoy día pues es lo que se suele hacer y es el Neopuf. La ampicilina más amicacina, dextrosa al 10% y electrolitos, la alimentación por gabaje con leche materna. Evoluciona favorablemente requiriendo adicionalmente 3 días de fototerapia y egresó a su casa a los 15 días con multivitaminas y sulfato ferroso. El control de la niña sana ha sido satisfactorio, tiene vacunas del programa ampliado de inmunizaciones completas, 3 dosis de neumococo, 2 dosis de rotavirus y una de influenza virus. El desarrollo psicomotor es normal, la alimentación es completa, equilibrada, suficiente y adecuada y permanece al cuidado de su madre. Las últimas 2 semanas los padres han cursado con gripa, entre comillas. Recuerden, gripe es infección por influenza virus. Utilicemos mejor resfriado común, catarro o rinofaringitis viral como término para, en vez de decir gripa. En el examen físico, 8 kilos de peso, talla de 68 centímetros, perímetro cefálico de 44 centímetros en este momento de consulta. Frecuencia cardíaca de 118, respiratoria de 68, saturando 88%, aire ambiente con una temperatura de 37,5 grados centígrados, hidratada con una otoscopia en donde los tímpanos se ven opacos, no abombados, una rinorrea hialina profusa, la orofaringe está hiperémica, tiene tiradas subcostales moderados, hay roncos y sibilancias moderadas, los ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, el abdomen se palpa con un hígado 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho, que bien podría ser o porque está descendido, porque hay atrapamiento de aire que suele suceder en la bronquiolitis, o porque hay algo de
de sobrecarga hídrica, y eso lo debería determinar uno cuando encuentra esto en un niño. Una buena perfusión distal activa, los ganglios cervicales están crecidos y hay dolor a la palpación. El resto del examen físico se encuentra dentro de parámetros normales. En urgencia le toma una radiografía de tórax en donde describen abundantes manguitos peribronquiales, atelectasias del lóbulo medio y lóbulo superior derecho, signos de hiperinsuflación, corazón de aspecto normal, un cuadro hemático con leucocitosis de 19.800, neutrofilia del 70%, una PCR de 24 miligramos por litro. La hospitalizan e inician tratamiento con líquidos endovenosos, ampicilina, sulbactam, hidrocortisona, nebulizaciones con adrenalina, terapia respiratoria con vibropercusión, oxígeno con máscara Venturi y del 40%. Entonces, con esto, pues le quedan varias inquietudes. Miren que es un caso de la vida real de hace algunos años y todavía sigo viendo algunas cosas muy similares a este caso, para que por favor las discutamos en la sesión en donde nos encontremos y nos veamos cabeza a cabeza. Les deseo entonces muchos éxitos en esta sesión y pues darle las gracias nuevamente. Estamos haciendo que Santander sea un mejor departamento y ustedes son parte de mejorar la salud de nuestros niños. Muchas gracias.